Bueno, y en mayo no puede faltar en Metrópolis un programa como el que vamos a hacer hoy, que además de recordar, de subrayar, tenemos esta vez dos eventos para celebrar. Primero, el 6º aniversario del Museo Memorial de la Resistencia, que tiene un lugar aquí en Metrópolis, y Luisa siempre ha sido reconocida por el programa y por la labor estupenda que ha hecho ahí contra viento y marea durante estos 6 años. Y además hay una propuesta necesaria, postergada, que ahora llega, y no le voy a quitar la primicia a ustedes, y tiene que ver con algo que ustedes van a decir. Vamos a saludar desde ahora a la arquitecta Sánchez Padilla, que está feliz de estar con nosotros y de explicar aquello. Pero tiene que tener calma, Lali, que después que estos muchachos hablen es que te tocará a ti. Bienvenido, don Pachico, bienvenido, Uto, están en su casa. ¿Te fijas? Que sí, es una terraza. Muchas gracias, cuéntenos, Carmen. Cuéntenos. Muy contento de estar en tu programa. El año pasado estuvimos por aquí porque estamos recordando hechos históricos de nuestro país, como es la desaparición de muchos de nuestros hombres luchadores por la libertad del pueblo dominicano. Un día como el próximo 2 de junio fueron asesinados cruelmente los mártires Papito Sánchez y segundo Inver Barrera, tu padre. Y Papito Sánchez y Rafael Augusto Sánchez, el padre de Augusto y de la arquitecta Lali Sánchez Padilla. Nosotros conocimos, cuando yo llegué a la cárcel de la 40 y luego a la cárcel de la Victoria, allá conocí a tu padre, que ya en los patios, en el momento que ya estaba un poquito más libre, de que habíamos salido de la solitaria, pues nos veíamos más bien en el patio de la cárcel. A Papito Sánchez, pues realmente fue una persona que cuando nosotros llegamos en los últimos días del mes de enero, pues yo caí preso en enero del 60, fui a la 40 y luego unos días después nos trasladan de noche a la cárcel de la Victoria. Cuando penetramos a esa cárcel, sentíamos la idea de que estábamos penetrando a un túnel de un espacio que se llamaba la Victoria. Nos vieron pasar porque ellos estaban presos, tanto Papito como Segundo en ese momento, estaban en lo que se conocen los pasillos de la cárcel de la Victoria, que estaban antes de las solitarias. Y a partir del momento que ya nos sentamos, nos ubicamos en nuestras celdas solitarias, pues comenzó una voz estruendosa por debajo de la endija de la puerta de la solitaria, que oíamos el sonido y Papito nos decía como palabras de ánimo. O sea, no recuerdo textualmente las palabras que él decía, pero la verdad que nos daba un ánimo tremendo. Ese era el Papito Sánchez, que yo personalmente no lo conocía en ese momento. Y no lo conocí tampoco después. Pero realmente ese recuerdo de eso, y después con el conocimiento del día que fue asesinado, nos hizo pensar en que habían muchos hombres, nuestros compañeros, muchos de presidio y otros de otras épocas, que cayeron muertos en las garras de la tiranía de Trujillo y que no tienen tumba conocida. En el caso de Papito y de Segundo, sabemos que fueron asesinados y luego metidos en sacos y llevados. El final fue que lo lanzaron al Mar Caribe, próximo al cuartel de la policía, que hoy es el cuartel de la policía de Amet, en el kilómetro 9,5 de la autopista Las Américas. Entonces, esos son dos desconocidos que tenemos certeza de que cayeron ahí. Entonces, de ahí se nos ocurrió la idea de que hay tantos dominicanos que han muerto, así asesinados, y que sus familiares no tienen una tumba conocida. Pues pensamos que realmente debíamos tratar de
conseguir que ahí se haga un monumento que pudiéramos llamar al luchador revolucionario, al luchador por la libertad del pueblo dominicano en la época de Trujillo. O sea que todos estos dominicanos que tienen parientes que no han podido saber a dónde fueron, porque muchas veces los desaparecían, otras veces llevaban a la cárcel, se tenía el conocimiento de que llegaron a la cárcel, pero después también se desaparecían porque eran asesinados. Y ese lugar de ahí, la información que tenemos era que había un vertedero de basura y que en ese vertedero de basura traían entonces muchas carnes de los mataderos y la tiraban al mar. Entonces eso era un lugar que eran visitados frecuentemente por los tiburones. Entonces para la tiranía era muy sencillo matar a los luchadores, lanzarlos por ahí y los cadáveres no aparecían porque los tiburones se encargaban de ello inmediatamente. Usted sabe que además es importante saber lo alejado que era eso de la ciudad. Ahora es casi es una extensión de la capital, pero aquello era realmente, estamos hablando de hace 56 años. Uto, yo creo que hay que celebrar que transcurrido el tiempo, todavía y quizás con más fuerza ahora, nosotros estemos tratando estos temas, a pesar de que estamos madurando, tú vas a ser eternamente joven, y que sin ser relevo, porque la generación de ustedes es una generación que no podemos competir ni imitar, pero que 56 años después el tema está en el tapete y ahora con una posibilidad de permanencia si logramos el monumento. Eso es muy importante. ¿No te cansas tú de seguir hablando y seguir recordando no solo a Papito y a Segundo, sino a todos los desaparecidos, como comentábamos don Pachico y yo en otro lugar? Y sobre todo sintiendo, y lo voy a compartir, y sé que quizás ustedes lo asuman así, que nos vamos quedando de alguna manera solos. Tenemos más fuerza en lo que exponemos, pero ya hay una juventud, y no es un lamento de personas envejecientes ni mucho menos, que ya esos episodios se convierten en leyenda. ¿Cómo te sientes 56 años después y con estas buenas noticias? Bueno, fíjate, una vez mi padre, Rafael Augusto Sánchez Sanjay, alias Papito, me sacó a la acera, lejos de mis hermanos. Yo tenía 10 años. Y yo me había portado ese día medio mal. Entonces por eso me sacó, me habló de que yo debía portarme bien y eso. Y me dijo, mira, y me explicó lo que era la dictadura de Trujillo, que yo no sabía, ni me imaginaba, porque Trujillo era Dios en aquella época. Me explicó lo que era la dictadura y me dijo que él estaba trabajando en la resistencia, que él tenía un grupo que iba a contribuir a que fuera este país libre de la dictadura de Trujillo. ¿Y qué tú hiciste con esa información? Eso era peligrosísimo. Bueno, él me explicó, me dijo, es peligroso lo que te estoy diciendo, yo no se lo digo a los otros que son menores que tú, ya tú eres mayorcito, 10 años. Entonces yo me daba cuenta de todo, porque teníamos vigilancia. En la casa, enfrente teníamos un carrito de Volkswagen, siempre. De noche se metían al patio. Entonces yo, cuando mi papá no estaba en la casa, entonces todo de día, mis hermanos en el patio jugando ahí, era un solar muy grande ahí en la Bolívar, esquina Lincoln, en una plaza comercial ahora ahí. Yo estaba pendiente de mis hermanos. Y así vivía hasta de ahí en adelante, estaba pendiente. No sé qué protección yo le podía dar a un niño de 10, 11, 12 años. Eso, pero yo me sentía que debía protegerlo. De noche se metían en el patio. Yo se lo dije a mi papá, mira, ahí se están metiendo en el patio. Entonces mi papá salía con un cuchillo de noche y iba a chequear. Entonces yo no me voy a cansar. Yo le prometí porque él me dijo,
si yo desaparezco, tú tienes que seguir la lucha. Entonces yo le dije, yo se lo prometí. Entonces yo tengo que seguir. Yo no me voy a cansar nunca de seguir. Ya no es una lucha contra ninguna dictadura, pero sí es una lucha que hay que mantener contra los que quieren la dictadura de nuevo. Porque hay un grupo de esos viejos que son unos trujillistas románticos. Los nostálgicos de la era, yo nostálgicos, lo llamo. Y que los hijos de eso están ya hablando de que sería bueno un Trujillo. Entonces, por eso yo tengo una página en Facebook y cada vez que puedo ir a una escuela, voy a una escuela a dar charlas porque hay una ignorancia total en la juventud. Me contó en estos días una persona, uno del grupo de nosotros, de los compañeros, que en la escuela, en una escuela X, que no me acuerdo cuál fue, una niña le dijo que Trujillo, que fue mentira que lo mataron aquí y que murió en España. Oye, qué disparate. Entonces, esa es la labor de nosotros, de informar a esta juventud que está, a esta generación que está ignorando todo de lo que pasó y que se despreocupa un poco de lo que pasó y de lo que pasa. Entonces, debemos enseñar un poquito a esa juventud. En cuanto al 2 de junio, el año pasado, este señor que está al lado de mí, Francisco González Pachico, fue de los que tuvo la idea de la flor del mar. Lanzar una flor al mar donde fueron tirados los cadáveres de nuestros padres. Eso se hizo, fue un acto muy bonito, cayó mucha agua ese día. Este año se estaba pensando hacer de nuevo, pero se va a dejar para más adelante, por algunas circunstancias. También este señor que está a mi lado, junto a el señor Federico Petit, Cookie Petit, tuvieron la gran idea de construir un gran monumento en honor a él, no solamente a nuestros padres, a Papito Sánchez Sanyé y a Segundo Inver Barrera, sino a todos esos desaparecidos y asesinados durante la dictadura que no tienen una tumba. Es decir, el que no tiene una tumba de su pariente asesinado, desaparecido, pues por lo menos puede ir ahí y tirar una flor. Tirar una flor. Y se convierte en símbolo también para recordar. Claro, claro. Para recordar lo negativo, claro, lo que no debe volver a suceder. Claro que sí, claro que sí. Mira, tú lo explicas con naturalidad y hablas de los desaparecidos y de la lucha y demás. Y no es que quiera provocarlo, pero yo creo que no podemos omitir que todavía hoy, 56 años después, discuten el hecho de después del 30 de mayo de lo ocurrido con Papito Sánchez Sanyé y con Segundo Inver Barrera. Y cada año cuando uno sigue explicando esto, te dicen, no, eso no fue así. A través de las fundaciones, a través de los paneles, de los talleres que ustedes, en los que ustedes participan, ¿crees que ya hay una parte de la opinión pública que entiende la responsabilidad que hubo en esas desapariciones? ¿O todavía se siente eso un mito, que se lo inventaron, que eso no es así? Depende de dónde venga el asunto, quién lo reciba, porque hay algunos que sí, que lo han asumido y lo creen y saben lo que pasó y lamentan ese hecho y defienden todo lo que tengan que defender. Hay otros que no lo creen y hay otros que creen otras versiones, pero la verdad ya está dicha, cómo fue todo y por qué pasó o sea, yo no creo que haya ninguna duda. Mire, sí. Estamos viendo imágenes de lo que será ese monumento, que naturalmente la arquitecta lo explicará con lujo de detalles. Pero a mí, desde que Uto me lo enseñó y yo lo difundí por las redes, me pareció estupendo y además muy significativo. No sé si porque nosotros conocemos la historia, todo lo que eso implica, pero me parece absolutamente un diseño que debe aceptarse. Cuando regresemos, después de esta pausa, ustedes van a explicar qué se está haciendo para que ese monumento sea una realidad
Y además algo que es un poquito delicado, porque cada vez que ustedes comparecen aquí o van al programa de radio, siempre comentan que hay diferencia de enfoque entre las distintas fundaciones. Ustedes lo van a decir después de la pausa. Yo les voy a confesar que me encantaría ya saber las protestas y las personas que se oponen a este monumento. Y mire por qué. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se habló de un monumento a Rafael Leonidas Trujillo Molina en San Cristóbal. ¿Ustedes recuerdan? Yo estaba muy chiquito. No, eso fue hace unos... perdón. Sí, Fui con el claro. diputado, Sí. sí. No, no, Fuimos no. al Congreso Ah, a sí, protestar. entonces yo me fui a imagino Congreso, que en sí. nombre de la democracia ahora dirán esos grupos de nostálgicos que esto no debe proceder. ¿Cómo se está gestando esto? Bueno, ¿Cuál es el procedimiento sí, no, a seguir? El procedimiento a seguir es el siguiente. Nosotros desde antes del 2 de junio del año pasado, yo soy parte del museo de la Federación de Fundaciones Patrióticas, y ahí yo le decía a la presidenta, al director del museo principalmente, mira, vamos a ver cómo comenzamos lanzando la flor. O sea que eso no fue el año pasado, yo desde el año anterior yo venía hablando de eso, porque pensando en que las tumbas desconocidas, no solamente de ellos, sino de todos los que asesinó Trujillo y no lo desapareció. Te puedo hablar, digamos, de Tejada Florentino. Claro. Es un señor que fue muerto en la silla eléctrica, e incluso la última versión que yo tengo es que además de estar sentado en la silla eléctrica, le aplicaron el tortor, que era un mecanismo que yo tenía, que le daban vueltas y ahorcaban también a la gente. O sea que es un hombre que dijo, por ejemplo, un discurso extraordinario, de los que dijo el mejor discurso de por qué estaba luchando contra Trujillo. Que eso se cree que se lo grabaron y se lo llevaron a Trujillo. Eso se dice. Y fue la desgracia. Y realmente ahí lo mataron. La verdad es que fue... Y así, yo recuerdo también otro desconocido, así se llama Papilín González. Ese fue un seminarista, Luis Ramón González, se llama, era de la Romana. Él fue parte de la célula con que trabajó junto conmigo. Y realmente ese muchacho es valiosísimo, de un valor extraordinario. Ese fue fuertemente torturado también. Y luego era la persona en la cárcel que tomó un arma, que fue el rosario, y comenzó a rezar el rosario por las noches, después que habíamos salido de la solitaria y que la familia comenzó a visitarnos. Y eso irritaba a los policías, a los guardias que nos custodiaban. Y hasta apellido Ortiz, un tenientico, Clodoveo Ortiz, en un momento fue y le arrebató el rosario. ¿Era un arma? Era un arma, rosario, era claro. Un poder, eso como que nos Un arma unificaba, espiritual, un arma de alguna espiritual, y lo rezábamos con mucho fervor. O sea, realmente eso es bueno apuntarlo y señalar que cuando se está en muchas dificultades, aún mucha gente que no se manifiesta públicamente en creyente, le invoca a Dios, porque la situación que ahí estamos padeciendo era un verdadero infierno. Entonces, ¿qué pasó? Después de esa idea, dijimos, vamos a hacer el monumento y hablé con Uto, y Uto dijo, no, pero, bueno, hablamos con el de Efemérides Patria, Juan Daniel Balcácer, y él nos dijo, bueno, sería bueno que ustedes me trajeran el anteproyecto para poderlo discutir y luego presentar a las autoridades superiores a él, a fin de ver si el gobierno, en las instancias correspondientes, pueden tomar la dirección o la parte económica y la decisión de hacer ese monumento. Pero eso debe ser transmitido, nos dijo, a través de la Federación de Fundaciones Patrióticas y el Museo de la Resistencia. Entonces nosotros hicimos una carta, creamos un comité gestor
de la cual tú eres parte de ese comité gestor. Lo llevamos ya al museo y a la Federación de Fundaciones Patrióticas. Ellos están haciendo las comunicaciones correspondientes a Efemérides Patria y pienso que también a la Presidencia de la República. Y yo estoy seguro que el gobierno, al ver esto, que no se ha hecho, y esos monumentos en muchos países del mundo existen, al luchador que tiene una tumba desconocida. Entonces, eso además para la institución que se llama Ayuntamiento del Este, eso quería mencionarle. Es una parte de recreación. Si tú miras las imágenes, tú vas a ver que eso ahí se va a llenar de gente en las tardecitas. Porque aquí lo tenía, se me ocurrió qué participación podría tener o debe tener la alcaldía, porque incluso esos terrenos pertenecen a la alcaldía, ¿verdad? Es dominio público. Bueno, porque es el que está frente al mar. Está frente al mar. Pero a la alcaldía le convendría mantener eso bien, porque es una forma de que la gente pueda distraerse ahí, pasear. La arquitecta diseñó eso con una cantidad de parqueos también y una jardinería preciosa. O sea que eso va a ser una especie de como de un parque. Claro que sí, que además es necesario en esa zona. Mire, usted mencionaba desaparecidos de un periodo de la era. Yo recordaba así a los Peroso. Oh, sí, los Peroso lo mataron todos. Todos. En Puerto Plata hubo familias también, los Espignolio y otras. Y yo lo que pienso, que desde que esto se difunda, habrá muchas personas que van a aparecer, como dice Luisa, que van al museo, personas que quizás no están en la nomenclatura de ninguno de nosotros. Personas de otro origen social, que no sean de los pueblos más conocidos, entonces se van a sumar. Yo apuesto eso, sería importantísimo. La idea es que nosotros mismos, a los subcomités, a las organizaciones que tenemos los contactos en todas las provincias, mandemos comunicación a la gente para que ellos se ocupen en las provincias de buscar la gente que ha desaparecido en la era de Trujillo y que no tiene esa tumba conocida. Además están los de Nigua, los del Cisal. Sí, los del Cisal. Óyeme, desaparecido ahí todo el país. En todo el país. Mira, yo recuerdo de Moca, había otro muchacho que estuvo preso con nosotros también, Marín García, un muchacho valiosísimo de la juventud de Moca. Y hay un procedimiento, yo no sé si se hizo con Sánchez Sanjay, que es el procedimiento de la declaración de desaparición. Sí, se hizo. Porque es un procedimiento jurídico necesario para la vida familiar. Y también podríamos revisar eso, eso aparece. Pero la reacción, ustedes dicen que no me cabe duda que el Museo Memorial y Luisa de Peña acató y lo puede asumir como idea. Y Efemérides Patria. También nosotros hablamos con... Totalmente. El director, el presidente Juan Daniel Balcácer, le gustó mucho la idea y dijo que él va a poner todo su entusiasmo para que eso sea realidad. Volvamos a una realidad antes de darle paso a la arquitecta en el próximo segmento. Y no crean que van a olvidar esa bola. Dicen, y siempre ocurre, es anual. Tú lo ves así, pero ellos pelean. Bueno, los pleitos las diferencias son parte del quehacer cotidiano. Pero es cierto que hay enfoques distintos en las diferentes fundaciones, en la federación. ¿Qué es lo que él dirige a la cual es? ¿Es ideológico? ¿Es de enfoque? ¿Qué es lo que pasa? Te voy a decir uno. Usted es muy prudente. Yo fui presidente de la Fundación Testimonio. Pero ahí surgió un problema, que tú conoces a Raúl Pérez Peña, es una persona que eso lo discutimos aquí. Sí, exactamente, pero él y otras personas que están ahí también entienden que el museo, que el museo haya recibido donaciones para el desarrollo del museo de Estados Unidos, porque hay fundaciones en Estados Unidos que hay una cápita para los museos memoriales. Para los museos memoriales. Y han dado un dinero, entonces ellos han dicho que los restos de Manolo y de la hermana Mirabal se revoltean, se levantan ahí porque el museo recibió dinero de eso. Pero son fundaciones, son un dinero destinado a eso, que eso no tiene nada que ver. Qué bueno aprovecharlo también. Claro que sí, es bueno aprovecharlo. Entonces, pero eso está ya superado en el sentido de que, ustedes opinan eso, somos democráticos, y se aceptan opiniones diferentes. Ahora que usted menciona a Manolo, las Mirabal,
creo que hay el Museo de Salcedo de Ojo de Agua, Sí. es dependencia también del, Sí, del Museo Memorial, mira, ¿verdad? Dedé Mirabal, la hermana que quedó viva de las cuatro, ya cuando se sentía en los últimos años de su vida, ella decidió que debía ser transferido al Museo Memorial de la Resistencia. Y vino y firmó un documento con Luisa como directora del museo, donde pasaba el cuidado del Museo de la Hermana Mirabal de Conuco. Está en Conuco, Salcedo. La verdad es Conuco. En Conuco, Salcedo, que está al cuido, que es donde fue la última casa que tuvieron ellos, porque ellas nacieron... Oye, en excelentes condiciones está ese museo. Ellas nacieron en Ojo de Agua, que es una comunidad que está al norte, lo divide la carretera que va al Tenares Salcedo, y esa fue la última casa que ellos hicieron. Ahí vivieron las tres en los últimos días, porque mi tía, yo soy sobrino de Patria Mirabal, tía Patria Mirabal de González, vivía en Conuco, pero luego que fue tomado preso mi tío Pedro González y las hermanas, pues ya se recluyó, volvió a la casa. Y después que las muchachas también fueron liberadas la primera vez y la segunda vez, también se quedaron con su mamá, con doña Chea, ahí en la casa, y salieron hacia Puerto Plata a ver sus esposos la última vez, que esa historia muy conocida, y en el camino encontraron se aprovechó el tirano, que lo tenía bien programado para asesinarla a las tres. Cuando usted habla de... ¿Qué me dice Guto de las diferencias? Antes de otra pregunta. Bueno, ahí te voy a contestar dos preguntas. La diferencia, bueno, las diferencias existen en todo conglomerado humano. Hay diferencias. Los humanos, esa es una de las cualidades de los humanos, que hay diferentes maneras de ver la vida, y diferentes maneras de interpretar situaciones. Entonces, yo creo que eso es normal. Quizás hay algunos que hayan exagerado esa nota del estar hablando y sobre esas diferencias. Y yo creo que es un buen momento para yo exhortarlos a todos los miembros de todas esas asociaciones patrióticas, todas esas fundaciones, de que se unan, de que nos unamos, porque tenemos un enemigo latente que está ahí acechando. Entonces nosotros tenemos que mantenernos fuertes con nuestros propósitos, con nuestras ideas. Nosotros tenemos que mantener ese espíritu que tuvieron nuestros antepasados, esa unión que existió en esos grupos, en esas células del 14 de junio y de las que no fueron el 14 de junio. Pues que se mantenga esa unión. Yo solicito y pido eso públicamente a todas las asociaciones patrióticas, que por favor mantengamos esa unión, porque tenemos un enemigo muy poderoso, que todos sabemos quiénes son. La otra pregunta sobre el asunto de que yo quería decir, vale la pena que Pachico mencionó la muerte de la Mirabal, porque en el libro de Angelita dice que le echaca la muerte a Popo Román y a Luis Amiama. Si ellos cambian, depende cómo va el viento, ellos cambian. Óyeme, pero eso es depende de quién es el enemigo coyuntural. Eso es una barbaridad. Sí. En este país no se movía una hoja de un árbol si Trujillo no la autorizaba. Trujillo era jefe y dueño de todo el país. Entonces, nadie puede pensar que aquí nadie podía ordenar la muerte de una persona que no fuera autorizada por él, ordenada por él. Y supe de un caso, que no voy a mencionar nombres porque conozco parientes, de un militar que mandó a matar a una persona. Y Trujillo se enteró. Y cuando se enteró lo llamó. Y casi le da golpe, porque le sacó el bastón. Le dijo que en este país el único que podía mandar a matar era él. Por eso, esa versión del libro de Angelita, de que fue Luis Amiama y que sí o qué, hay que descartarla de plano. No podemos dejarnos engañar. Eso es lo que yo quería decir. Don Pachico, yo me imagino que siempre usted en los distintos foros cuenta y recuenta lo que ocurrió durante su periodo de encerramiento, de prisión. Y yo que conozco durante tantos años a estos muchachos,
por eso le hice seña a Esmerly, y nos pasa todo, incluso con familiares, ellos no asumen la gravedad ni el dramatismo de lo que ustedes pasaron. ¿Por qué se ha escrito tan poco de esa experiencia personal, incluso íntima, desgarradora, humillante? ¿Usted cree que todavía, tantos años después, es muy duro recrear ese paso por la cárcel y por la tortura de la tiranía? No es duro. A mí me invita al museo, sobre todo, y a algunas escuelas, a dar pequeñas tertulias, conversatorios, le llaman, con estudiantes. Y yo le cuento todo con detalles lo que ahí pasaba. Porque la historia hay que contarla, porque si no, hay cosas que no son indescriptibles. O sea, el dolor que ahí se sentía. Te puedo decir que la primera degradación es que yo recuerdo que cuando a mí me fueron a buscar, ya yo sabía que nos iban a buscar, yo tenía una bota que supuestamente nos íbamos a la montaña cuando llegaran las armas que nos iban a mandar fuera del país. ¿Qué edad usted tenía? 20 años. Y cuando me fueron a buscar, estaba en la residencia universitaria de San José de Calazán, ahí en la alma mater, esquina Correa y Cidrón. Y yo lo que atiné fue a ponerme la bota, porque dijo, yo caí preso hoy, pero los que están fuera nos buscarán. Pero tremenda sorpresa, cuando llegamos a la cárcel, lo primero que te hacen es que te quitan la ropa. Y sus botas se la quitaron. Mis botas me la quitaron. Pero peor, antes de que yo llegara a la cárcel, desde el camino, oye este diálogo para que la gente entienda lo que era la tortura hasta psicológica, pero que yo la asumí como real. Un fulano, César Rodríguez Villeta, que está vivo todavía, porque fue a buscar con dos más, que los nombres no los recuerdo, él me decía, mire, inmediatamente deme el nombre de Fafa Tavera y Antonio González. Trabajamos juntos y nos habían mencionado juntos. Y yo digo, no, yo no lo sé. Ah, no se preocupe. Cuando lleguemos al Templo de la Verdad, que yo le decía a las 40, usted va a refrescar su memoria. El Templo de la Verdad. El Templo de la Verdad, le decían ellos. Usted lo va a decir inmediatamente. Y sigue con un diálogo con el otro compañero. Dice, mira, tú sabes que ayer llegó allá anoche, llegó un muchacho que es cuñado mío y llegó allá al Templo de la Verdad. Y yo le dije al coronel Johnny Ave García que me lo entregara a mí para hacer yo personalmente que lo matara, porque esto es una barbaridad. Que es una gente que sabe que yo soy del jefe, que estoy en esto, y que vaya a declararse enemigo del jefe. Y ahora cuando llegue, se lo voy a pedir de nuevo para ser yo quien lo mate. Que lo mate. Imagínate lo psicológico, te van llevando a ti a este centro de la verdad, y ese es el diálogo que llevan. Entonces, es fuerte, ¿sabes? Pero claro que sí. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con la arquitecta que diseñó y concibió este monumento. Regresamos. Las imágenes que hemos visto desde el principio del programa van a ser ahora explicadas, no, porque hay un sentimiento que no se explica, pero el trabajo, cómo será, de qué materiales o con cuáles materiales vamos a contar, Lali. Sé que el año pasado con la flor te inspiraste, ese mar, esa fuerza de la profundidad y todo, pero vamos al diseño. ¿Qué material usaríamos para eso? Bueno, mira, básicamente el monumento, digo, tal como tú dijiste, mi inspiración fue el año pasado la flor lanzada al mar.
que incluso, y quiero hacer esta pequeña anécdota mía personal, le agradecía a Pachico, que fue de los promotores de la flor, básicamente. Para mí, el lanzar esa flor al mar fue la conclusión del sentimiento mío hacia mi padre, que nunca lo vi, nunca vi su cadáver, y para mí esa flor fue la que cerró ese capítulo, después de 55 años. Y cuando Uto me habla del monumento, me inspiró la flor. Que ahí está destacada. Me inspiró la flor. Por eso se destaca la flor, que yo pretendo sea una flor, una escultura con un artista dominicano, o sea, no algo puesto por ponerlo, sino algo que se destaque realmente, igual que la cruz. Bueno, el monumento va a constar o me inspiré en unos muros curvos donde van a ser de hormigón armado, que es donde hay más resistencia y donde se facilita el sembrar los muros sin nada arriba, sino simple muro. Y la curvatura, precisamente por eso, porque hacer muros libres, la curvatura facilita estructuralmente su afianzamiento en el terreno. Pensé en muro de hormigón revestido de piedra coralina, que es un material fácil de encontrar. Cerca de ahí hay unas canteras de piedra coralina y no compite con el medio ambiente. Obviamente se pensó en un área de jardinería, un área de parqueos, porque al estar tan cercano a la autopista, es peligroso tú parquearte al borde de la autopista para tú ir al monumento. Entonces se recreó un área de parqueo, básicamente 40 parqueos como inicio. Ya se estudiaría con más detalle las necesidades y me llamó la atención mucho el asunto de la flor y por eso se ve en el video se ve ese mirador donde facilita la cercanía al mar para que volvamos a lanzar la flor. Tú sabes que durante muchos años aquí había una sesión para los arquitectos y las arquitectas que dirigía Emilio José Brea. Entonces me parece una casualidad tan importante que tú estés aquí a propósito de esto y precisamente hablando de un diseño y de la posibilidad de erigir ese monumento. Mira, desde la ignorancia, Lali, pero por un conocimiento como costeña, y creo que se lo comenté a usted, don Pachico, te preguntaba lo del material, porque, por ejemplo, las casas en Puerto Plata frente al mar necesitaban un tratamiento muy especial y cualquier elemento de metal o de hierro había que pintarlo cada 6 meses. Sí. Eso es un trabajo, las neveras se corroen, los velocípedos, las bicicletas. Entonces te preguntaba lo del material porque eso es muy importante frente al mar, ¿verdad? Y entonces el hormigón y la piedra coralina precisamente preservan. Sí. Y la apertura de la cruz, que fue un detalle que desde el principio me encantó, aparte de lo que significa la cruz, pero tiene el mar, de modo que hay inmensidad. Sí, permea la vista al mar. Sí, eso claro. está precioso. Y naturalmente lo de los parqueos. Ese mirador ahí también es de hormigón, ¿será de hormigón? Sí, obviamente, hormigón debe tener
un muro protector porque va a estar prácticamente en el borde de los acantilados y para preservar las personas que se acerquen al mar, está prácticamente en el borde de los acantilados y debe de ser algo que proteja al transeúnte y al que visite el monumento. Aparte de la explicación más allá del diseño, yo me imagino que muchas de las personas que miren eso, que lo vean ya cuando esté construido, van a interpretar lo que implícito está en ese diseño, Lali. A mí me encantó desde el primer momento. Y si el entusiasmo de don Pachico hizo que se tirara por primera vez flores al mar, yo pienso que esta idea no tiene por qué no ser una realidad. Sí, vamos a aprovechar tu programa también para invitar a toda la familia dominicana que tenga una persona que haya sido desaparecida o asesinada y que no tenga esa tumba conocida, que se dirija, puede ser directamente al Museo Memorial de la Resistencia, porque la idea de ese muro que Lali concibió es para llenarlo de plaquitas con los nombres de los que han desaparecido. Sí, sí. De tal manera que cualquier persona, porque como tú decías en el segmento anterior, hay mucha gente que uno no conoce su nombre, pero que fueron luchadores y cayeron. Bueno, por ejemplo, hay un grupo de muchachos que los mataron, lo que llamaron los panfleteros. Los panfleteros de Santiago. Los mataron, eran, si mal no recuerdo, como 19 jovencitos, que 19 por ahí, la cifra no la tengo precisa, pero fue muerto ahí en las 40, o sea, de un golpe, una sola noche. Estábamos ahí en las 40 todavía. Y sí, eso es importante porque a veces, y quizás porque fue lo más contemporáneo y se quedaron, hubo más sobrevivientes, víctimas y huérfanos y viudos, pero el periodo que más se recuerda es el último periodo de la tiranía. Pero fueron 31 años. Sí, sí. De modo que hay todos unos episodios inconclusos sin haber tenido la exposición que ese último periodo tiene. Sí. Y eso sería importante con una convocatoria hecha así. Me imagino que a ustedes les han pasado, les ha ocurrido, y vuelvo a citar a Luisa, ella también nos ha contado, que uno va fuera del país y en algún momento te encuentras con un dominicano o una dominicana y te cuenta que su abuelo fue un desaparecido durante la era, y tú dices, ¿cómo? Oh, pero no es del grupo que yo conozco, y te hacen toda una historia con datos. Y es verdad, entonces eso serviría además de prueba contundente de lo que fue aquello, cuando se sumen más y más. Incluso, ahora que hablamos de eso, una parte que olvidé decirte, que precisamente el muro es para albergar las placas conmemorativas de esas personas desaparecidas, porque es para los desaparecidos que estamos haciendo el monumento. Y pienso que tal vez haya que reconsiderar el diseño dependiendo de la cantidad de desaparecidos que aparezcan en el listado para homenajearlo, porque realmente sería una desconsideración que aparezcan una cantidad de personas y nada más pongamos un grupito, sino eso. Todo lo que aparezca debe aparecer ahí. Exactamente. Debe aparecer ahí. Y tú sabes que sobre todo en Argentina, en Uruguay, en Chile, se ha sido muy persistente con el asunto de los desaparecidos y de las desaparecidas. Nosotros tenemos muchos pendientes, y yo lo entiendo. Tiene que ver con el dolor, con las edades, pero el drama de los desaparecidos eso no se compara con lo de la muerte. Y recuerdo una conversación con Patricia Verdugo, periodista chilena que estuvo aquí a propósito de una feria internacional del libro, y la entrevisté durante 6 entregas para el periódico Hoy, y ella contaba que hay familias chilenas que nunca se han mudado por si llega la persona. Ay, Dios. Sí. Entonces eso es así. Mira, hubo un encuentro ahora de los hijos en el Museo Memorial de la Resistencia,
que eso fue el jueves, hace 15 días, hoy, Sí, sí. de eso. Y recuerdo a una de las personas que exponía, decía que ella esperaba, ansiosa, el día en que iba a llegar su papá. Claro, porque es que no hay... Ella ese creía ritual que tú iba a contaste, llegar. Lali, es que no hay entierro. Sí, no hay entierro. Tú no ves el cadáver. Entonces, tú no sabes dónde está. Sí, este monumento le va a servir, ese testimonio Claro que que dio sí. Lali, de que ella sintió cuando tiró la flor, como Se el cierra descargo, un ciclo. que cerró un ciclo. Asimismo, los familiares de los desaparecidos, cuando vean que ahí tienen la plaquita Claro. de sus desaparecidos, así, bueno, por fin hay un lugar donde descansa. Yo recuerdo cuando murió doña Sofía, la mamá del Tejada Florentino, digo, la esposa del Tejada Florentino, sí, que los hijos, uno de ellos dijo en el entierro, bueno, como mi padre no tiene tumba conocida, vamos a pretender que esta, la tumba de nuestra madre, también sea la tumba de ella, de él. Y no, eso, porque nuestra cultura exige que tú cierres un ciclo. Sí. Y eso te lo cercenan. Porque no hay un lugar para eso. De modo que ese monumento va. Yo creo que no hay ninguna duda. Pero también me preocupa el entusiasmo nuestro, que quizás no se ha compartido, pero si se ha hecho el proceso que ustedes han dicho, yo creo que eso será una realidad. El presidente Danilo Medina va a dar la luz verde para que eso se haga. Usted se ha puesto muy atrevido, ya lo no, está comprometiendo. Yo creo que sí, o sea, porque es un sector amplísimo del pueblo Claro que se va a sí. sentir muy bien con ese monumento. Y cuando decía lo de Chile, recuerdo la primera vez que el Museo Memorial organizó en el Centro de los Héroes un acto con las fotos, los rostros de las víctimas. Y ahí muchas personas decían, pero tienen nombre, tienen identidad. Porque también tú hablas de ese conglomerado y hasta que tú no lo ves, tú no lo sabes. Digo, para las personas que no son de la familia afectada, Correcto, sino los de afuera. Piensan que es fantasía. Igual, y vuelvo a mirar a los jóvenes que están aquí y los que están en el estudio, cuando usted cuenta su historia, a ellos les sorprende porque ellos conocen otro tipo de violencia, pero no esa, ni conocen a un protagonista que cuenta que estuvo en la Victoria, que fue torturado y no también fue porque cometió una infracción, un delito común, sino por sus ideas. Sí. Cuando tú quieras, podemos hacer un programa, porque eso es muy amplio, o sea, este espacio no da tiempo para contar esa historia con la amplitud que amerita para que la juventud realmente tenga conocimiento de cómo era que se trataba en el país. Dígame una cosa, ¿no recuperó las botas nunca? No, acuérdate que si tú ojeas el libro Complot de Velado, que ahí nosotros todos estábamos desnudos. Y en el momento en que nos iban ¿Cómo lo cuentas? Todos estábamos desnudos. Todos estábamos desnudos. Y nos fotografiaron primero a todos desnudos y después nos dijeron, pónganse esa camisa. La misma de cuadrito. La misma de cuadrito, que está repetida, porque era un montón de camisas y pantalones que estaban ahí. Y nos lo pusimos para ir a juicio, cuando ya nos sacaron a juicio, pero también para la fotografía. Entonces, fueron mucho tiempo así, o sea, no era fácil. Nunca hubo un piadoso, alguien que dijera, ya no le dé más, llévale comida, no. No, mira, te voy a dar, para que tú veas que la lucha del pueblo siempre tiene importancia. Usted lo va a decir después de esta pausa. Entonces, ¿hubo alguien piadoso, don Pachico? Que le puso mentolato, no, eso pica más. No, de ninguna manera. El cariño que te daban, digamos, cuando yo llegué el primer día, te voy a ver cómo te sintetizo algunos hechos. García Trujillo me recibe en la entrada de la 40
y le pregunta a César Rodríguez Villeta, ¿ya dijo el nombre de Fafa Tavera y de Antonio González? No, él dice que no lo conoce, digo que no lo sabe. Ah, está bien, me dio una galleta aquí y otra galleta acá. Llévenlo ahí al Coliseo. El Coliseo, y esto es para la juventud, que ellos denominaban el Coliseo, era un cuadrilátero que era de la torre de control que ellos tenían. Entonces ahí, la persona desnuda, te caían 3 torturadores, uno con miembro del toro, otro con cuestiones con chuchos, digamos, que te daban. A darte. A ti te daban por aquí, tú te ibas para atrás y el otro te levantaba. Si te ibas para el lado, había un tercero que te daba por ahí y te iba para el otro lado. Entonces, cuando yo alcancé a ver eso de un compañero, y yo tenía un convenio tanto con Fafa como con Antonio González, que el día anterior habíamos dicho que si uno de los 3 caíamos, que debíamos dejar la libertad, debíamos hacer el esfuerzo para que nos enteraran rápidamente a ver qué hacían los otros 2, si se asilaban, porque había una propuesta de asilo, o no. Bueno, yo hice el esfuerzo de que no, de no decir los nombres, y bueno, me montaron en el carro, pero ya este es un detalle más largo. Me pasearon por la ciudad otra vez, cuando yo dije que podía recordarme la calle donde ellos vivían, me pasearon por la calle donde vivían Fafa y Antonio González, y al final, pues, me devolvieron, porque lógicamente no lo iba a llevar a la casa, y no se cargó la calle, y entonces, pues, ahí me regresaron a la casa. Pero cuando regreso, ahí es cuando me quitan las botas y me quitan la ropa. Y me ahorré la primera golpiza porque se entretuvieron con eso, con el viaje que me dieron, tratando de localizar la casa de esos 2 compañeros. Y me dice un señor que se llama el Cabo Carela, que era el carcelero, cuando ya te desnudaban, te llevaban hacia la celda. Y me pregunta, dice, mira muchacho, dime, ¿cuántos años tú tienes? Y yo, 20 años. Dice, ay pobrecito, si sale vivo, saldrá a los 30 años con una barba hasta acá. Y me hizo señor. Sí. Y entonces me llevó a la celda y me dio un empujón a la celda y una galleta también. Sí. Luego, al poco rato, me sacan. Tuve la suerte en ese momento de juntarme con Leandro y con Manolo Tavares, y pude determinar, o sea, saber quiénes ya habían llegado de las personas que estábamos en el movimiento conocido, y eso me ayudó mucho porque en el momento de las torturas que me hacían, yo dije, yo voy a contar, voy a decir, pero eran los mismos que ya estaban ahí. Ah, claro, ya, sí. ya no tenías que buscarlo. Ya. Pero sí, esa tarde, a ver cómo el tiempo corto que queda, nos sacaron el 20 de enero. Había llegado Tomasina Cabral, que usted conoce la historia, claro, sí, de Tomasina Cabral a las 6 de la mañana, o antes de las 6, a las 5 de la mañana. Y le habían hecho una tortura salvaje. Y después, entonces, en la tarde, nos sacaron a todos, los que habíamos llegado ese día, y a los dirigentes principales que ya estaban allá, nos agruparon y comenzaron las torturas. Desde las 5 de la tarde, a mí me tocó la tortura cerca de las 3 o las 4 de la mañana. Pero tuvo oír gritos desgarradores, porque ahí no todo el mundo resiste sin gritar. Claro. Porque al mismo tiempo es de doble filo, porque a veces cuando tú gritas, piensa que ya llegó al máximo la tortura. Hay gente que no botaron ni alegrarme ni un alarido. Lo había de todas clases. Pero recuerdo que esa tarde, desnudo así, hubo parte de sol, a mí me esposaron con Tilito Portorreal, otro compañero de Salcedo, primo también de las muchachas, del mismo Ojo de Agua, y me tocó estar esposado con él. Y Manolo Tavares, que estaba al lado mío, le andaban las moscas por las espaldas, porque lo torturaban tanto que lastimaban, la cerraba en carne viva, luego le echaban sal, pero no obstante eso, las moscas le andaban por la espalda. Yo pasé gran parte de la tarde ahí, mientras hasta que oscureció, espantándole las moscas de la espalda, en lo que llegaba el turno de la tortura. La tortura se hacía en lo que llaman la casita de Canadá, la casita de Canadá, donde estaba la silla eléctrica, estaban los bastones eléctricos y estaban también al lado del Coliseo, que es lo que describí anteriormente. Unos nombres espectaculares tenía. Bueno, Lali, te tomo la palabra porque me dijiste que quieres volver
a seguir explicando el proceso del monumento. Ahí tenemos las imágenes otra vez y yo sé que este es el principio de algo que va a ser una realidad, don Pachico, Lali, Uto, y vamos a tener todo el interés y el trabajo para lograr que se haga. Yo pienso que no debe pasar de 2 años esto. No, eso desde que el gobierno lo apruebe, eso de... La aprobación, se empieza la construcción. Sí, Sí, 6, 8 meses, eso es entonces se rápido. construye, Sí, se sí. construye. No tiene mucha complicación. Eso va. Sí, déjame agregarte, Sí. si hay tiempito, que en el otro segmento yo decía que el valor del pueblo dominicano es tan importante, aún en esas circunstancias en que nosotros estábamos presos. Hubo un momento que, sobre todo en Santo Domingo, comenzaron a tirarse panfletos y también en Santiago. Y un día nos saca el coronel Frías de la celda y nos dice, mire, le vamos a dar visita, para que tú sepas el origen de por qué nos dieron visita a la familia. Horacio Frías. Horacio Frías. Y lo dice Horacio Frías, lo he mandado a sacar aquí porque le vamos a permitir a sus familiares que lo visiten el jueves próximo. Pero es para que ustedes le digan que se deje de estar de jodiendo y tirando panfletos y cosas de eso, porque si siguen en eso, también ellos vendrán para acá. Para que ustedes se lo digan claro, ustedes saben lo que ustedes han pasado, para que ellos no tengan que venir aquí también. Señores, muchísimas gracias por permanecer con Metrópolis y gracias a ustedes también.